Hola, sean todas bienvenidas. El Señor les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted se encuentre viendo este video. Pues agradezco al Señor esta oportunidad. Soy Josué García, estoy para servirles y agradezco esta oportunidad que se nos concede, este privilegio de poder compartir junto con las uniones femeniles, ¿verdad? La palabra de Dios, estudiar juntos el último capítulo de la carta que han estado estudiando y en la que han estado profundizando, ¿verdad? En este tiempo, en estos meses. Y hemos tenido este privilegio. Y agradezco al Señor por cada una de ustedes, agradezco al Señor por cada unión femenil. Y pues en esta tarde queremos darle gracias al Señor también por esto y pedirle que Él nos ayude y nos guíe en la meditación de su palabra. Si le parece, acompáñeme entonces a la carta de, del autor que escribe a esta audiencia, a los hebreos. Y bien, quiero pedirle que vaya al último capítulo, el capítulo 13, y vamos a leer vamos a leer del 20 al 25, vamos a leer los últimos versículos de este capítulo. Y dice así la palabra de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Permítame hacer una breve oración. Padre, en esta tarde estamos agradecidos contigo en esta hora porque tú nos has permitido pues estar aquí. Nos has permitido, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones, continuar esta carrera, Señor, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la Federación de Uniones Femeniles. Gracias por cada unión femenil, Padre, del norte de Chihuahua. Y gracias, Padre, por la vida de cada una de ellas, Padre. Te agradezco, pues, porque les has permitido también estudiar tu palabra, Señor, y en estos meses, Padre, ellas han estado estudiando de manera muy ardua la carta a los hebreos, Señor. Te pedimos, pues, que tú nos ayudes en esta meditación final y que tú sigas siendo glorificado, Padre, en cada unión femenil. Las ponemos en tus manos y rogamos de tu especial bendición para cada uno de ellas, Padre, para aquellas que están en alguna posición de liderazgo, Padre, que tú les sigas guiando, dando sabiduría, y a cada hermana que forma parte, que tú les bendigas, Señor. Ayúdanos pues en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que termináramos, bueno, que comenzáramos, ¿no? Viendo los componentes de esta carta. Básicamente, como ustedes han estudiado, la carta a los hebreos tiene varios propósitos, pero uno de ellos es mostrar cómo en el reino de Dios, Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que se ha ido anunciando, y Jesucristo es el verdadero rey, es el verdadero sacrificio, es el verdadero sacerdote. Jesucristo es superior a todo lo que han podido estudiar. Y básicamente en estos versículos que leímos dice el Señor, dice, bueno, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Veamos cómo está comparando al Señor Jesucristo como un líder perfecto que ha comprado a sus ovejas a precio de sangre. Entonces, básicamente en el capítulo 13 nos está animando a esto. El autor anima a realizar deberes cristianos, obligaciones. El versículo 21 dice, os haga apto para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Es decir, después de todo, después de dar una disertación, un sermón, como acabamos de ver ahí, el autor les dice, bueno, yo entonces les pido que el Señor les haga aptos para hacer su voluntad. Jesucristo es el líder perfecto.
y espero y ruego que Él les haga aptos para su voluntad. El mismo autor les dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he hablado. Ustedes lo han estudiado en Hechos 13:15. Se levanta alguien y dice: oigan, ¿alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna palabra de exhortación? Y básicamente se trata de un sermón. Entonces, lo que tenemos en esta carta es un sermón bien estructurado, una disertación bastante elevada. Es una carta magnífica. Y básicamente en esta porción final dice: bueno, Jesucristo es el líder por excelencia, es el líder perfecto, que lidera pastoreando a sus ovejas. Y aunque el capítulo habla sobre varios deberes, comienza diciendo en el versículo 1, permanezca el amor fraternal, empieza a hablar sobre el amor a Filadelfia, está diciendo que permanezca la Filadelfia, el amor fraternal entre ellos. Les exhorta a no olvidar la hospitalidad. Le dice: muchos de ustedes han hospedado ángeles y ni siquiera se dieron cuenta. Recordemos los predicadores itinerantes, ¿no? En ese tiempo, recordemos algo interesante, ¿no? En la Didaqué, Didaqué, como usted la pronuncie, que es la enseñanza de los apóstoles, un documento del primer siglo que contenía la enseñanza de los apóstoles, decía ahí, ¿verdad?, sobre los misioneros y los predicadores itinerantes. Decía: a ver, si un predicador se queda un día, recíbalo. Hermano, si otro predicador se queda 2 días, recíbalo. Si se queda 3, máximo. Pero el documento dice que si alguien se queda más de 4 días, entonces es un falso predicador y hay que correrlo. Eran enseñanzas pues que ellos tenían, eran ciertas reglas que ellos colocaron en el primer siglo. Y aquí el autor está hablando sobre eso, sobre la hospitalidad. En el versículo 3 les dice: acuérdense de los presos, muchos estaban presos por la causa del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 habla sobre la pureza sexual, que el matrimonio tiene que honrar al Señor, y por eso es que no puede haber fornicación, ¿verdad?, o adulterio. Dice que confiemos en Dios, empieza a dar estas proposiciones, estos mandamientos, estos deberes finales. Con esto en mente, ¿no? Jesucristo es el líder por excelencia, y como Él es el líder por excelencia hay que hacerlo. Pero en esta tarde, en esta hora, quiero invitarla, amada hermana, a que me acompañe a ver otro tema que se desarrolla en este pasaje. Y es básicamente que el Señor Jesucristo, que es el líder por excelencia, ha decidido guiar a su iglesia, pastorear a su iglesia hacia sus propósitos a través de líderes humanos. ¿Qué hay que hacer con esos líderes? Entonces, en esta hora yo quiero que usted recuerde que Dios ha decidido colocar personas en posiciones de liderazgo, no porque sean más, no porque sean mejores, sino porque en su soberanía Él lo ha dispuesto así. Ontológicamente todos somos iguales, ontológicamente todos valemos lo mismo delante de Dios en este aspecto, ¿no? Pero económicamente, administrativamente, hay diferentes posiciones, hay diferentes lugares que ocupamos, ¿no? Entonces los líderes ontológicamente son iguales a cualquier miembro de la iglesia, al nuevo creyente que acaba de ser añadido a la membresía, ¿correcto? Pero los líderes económicamente, cuando hablo económicamente estoy hablando de, ¿cómo se llama?, de la palabra oikonomía, de donde viene la palabra administración. Usamos este término para referirnos a que en la administración de la iglesia un nuevo creyente tiene una posición quizá no de mucha preeminencia, no de mucha responsabilidad, pero quizá el maestro de escuela dominical, quizá el pastor, quizá el diácono tiene otra responsabilidad mayor. A eso nos referimos. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero que piense usted en su unión femenil. ¿Qué hay que hacer entonces con las hermanas que fueron colocadas en una posición de liderazgo? La hermana que es presidenta de su femenil, la hermana que es secretaria, la hermana que es presidenta de oración, de discipulado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con esta situación, ¿no? Entonces, básicamente quiero que me acompañe a ver 3 cosas, básicamente muy sencillas, sobre qué hacer con los líderes, con las personas que Dios puso en una, valga la redundancia, posición de liderazgo en la iglesia local. En primer lugar, lo que hay que hacer es recordarles. Ve el versículo 7, por favor. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
El versículo comienza con este imperativo, acordaos. Es decir, recuerde a alguien y responda en consecuencia a esto, ¿no? El primer deber que tiene la unión femenil, el primer deber que tiene un miembro de una iglesia es recordar. De nuevo, es un verbo imperativo en la gramática original y está en tiempo presente. El modo es imperativo, el tiempo es presente y esto está indicando algo que debe ser de manera continuada, ¿no? De manera perseverante. Entonces hay algo que se tiene que hacer de manera continua y es que el miembro de iglesia, el miembro de una unión, la miembro de una unión femenil, tiene que recordar a los líderes, a las personas que Dios puso como líder en la unión femenil y en su iglesia local. Aquí dice el texto, acordaos de vuestros pastores. Sin embargo, la palabra, esta no es la palabra que el Nuevo Testamento suele usar para la palabra pastor. Básicamente, la palabra pastor, para hacer referencia a la posición de pastor, el Nuevo Testamento utiliza tres palabras. La primera palabra, bueno, una palabra es presbíteros o presbúteros, que significa anciano, y es alguien de canas. Entonces, el pastor, el anciano, es una persona que ocupaba un lugar de liderazgo en la iglesia por la sabiduría que tenía. Entonces, el pastor o el líder tiene que ser una persona madura, por encima de los demás, con mayor madurez espiritual y emocional, para poder guiarles, ¿correcto? La segunda palabra es episcopos, o episcopos, depende de donde coloque la atención, el acento. En la Biblia se traduce como obispo. Usted recuerda ahí 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser obispo, si alguno quiere ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc., etc., ¿no? Entonces esta palabra se suele usar, los obispos. Y la tercera palabra es pastor, ¿no? Para hacer referencia, la palabra griega es poimen, que habla de nuevo de la labor. Discúlpeme, la palabra obispo habla de alguien que es un sobrevedor, alguien que está viendo, administrando lo que hace falta, ¿no? Y la tercera palabra es poimen, que es pastor, que habla de alguien que está cuidando, alimentando, llevando a las ovejas hacia pastos, prados verdes. Entonces son las tres palabras que utiliza el Nuevo Testamento. Esta palabra no es ninguna de esas tres. Reina Valera lo traduce como pastores porque el contexto nos da a entender que son pastores. Pero la idea general es líder, un guía. La idea general es un guía, ¿no? Alguien que nos está guiando. Entonces, básicamente, está hablando de alguien que está señalándonos el camino. Entonces, en la unión femenil ustedes pueden tener a su presidenta de general, ¿verdad? A la presidenta de oración, de discipulado, de estudio bíblico. Entonces, en un sentido, ellas fungen como guías, porque están señalando el camino. El liderazgo espiritual es esto. El liderazgo es llevar desde donde está el pueblo hacia donde Dios quiere llevarles. Es decir, cuando vemos a Moisés lleva al pueblo desde donde se encontraban, desde Egipto, hacia pues la tierra prometida, ¿no? Aunque no pudo entrar con ellos, les guió hasta allá. Y conocemos la historia, Josué. Josué es un líder y ¿de dónde los lleva? Lleva al pueblo desde donde está hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, el liderazgo espiritual, Dios lo ha colocado. Es decir, básicamente Jesús es el líder perfecto y ha decidido guiar a su pueblo a través de líderes humanos. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es superior a todos, si nosotros que hemos estudiado la carta a los hebreos y decimos amén a todo esto, entonces tenemos que recordar que Jesucristo ha decidido colocar líderes humanos en nuestra iglesia local. ¿Qué tenemos que hacer con estos líderes espirituales? Es, en primer lugar, recordarlos. Dice el pasaje, dice ahí, básicamente, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es decir, recordemos, ¿qué cosa? Que nuestros guías, nuestros líderes espirituales no nos alimentaron con su propia cosecha, con sus experiencias, no nos alimentaron con sus buenas intenciones, sino que dice el texto que les hablaron la palabra de Dios. Entonces, estos líderes espirituales alimentan, guían a los demás con la palabra de Dios. Hay que recordar eso. En segundo lugar, dice ahí también, dice el versículo, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿correcto? Entonces, hay que recordar la conducta de estos líderes que Dios ha colocado, ¿no? Dice entonces el autor, consideren
observen detenidamente, como si tuvieran una lupa, como si estuvieran viendo detalle tras detalle. Vean cómo estos líderes en el contexto original fueron encarcelados por causa del Señor Jesucristo. Recuerden cómo muchos de ellos dieron su vida por el Señor, cómo muchos de ellos se pusieron en la brecha y cuando tocaron, aquí se están reuniendo los cristianos, salgan porque los vamos a matar. Ellos se pusieron en la brecha, escóndanse ustedes y pagaron el precio de liderar el rebaño del Señor Jesucristo. Dice, consideren cómo ellos fueron fieles hasta el final. Entonces ustedes también sigan fieles y permanezcan fieles hasta el último momento. Quiero que ustedes recuerden, ¿hay alguna hermana en la unión femenil que usted recuerde de hace 10 años, hace 20 años, que partió con el Señor, ¿no? No sé si un año, y que haya permanecido fiel al Señor durante toda su vida? Este es el mensaje, recordemos la conducta de ellos, cómo fueron fieles al Señor. Entonces, básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Y hay una cosa más que tenemos que hacer, dice, imitar su fe. Que nosotros hagamos lo que ellos hicieron, que sigamos sus pisadas. Si ellos pudieron dar esos pasos, nosotros también podemos. ¿Y qué más tenemos que hacer entonces con nuestros líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestra iglesia local? Versículo 18 dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Hay que acordarnos de nuevo de nuestros líderes espirituales, hay que acordarnos de la presidenta de la femenil, de cada una de las que están ocupando alguna posición de liderazgo, y hay que orar por ellos. Se supone por ellas que el trabajo de los líderes es orar por los demás miembros. ¿Cómo es que yo, siendo un miembro, tengo que orar por él o por ella? Bueno, porque los líderes, porque cada uno de los que están en posición de autoridad necesitan nuestras oraciones. Los líderes no son superhombres. Solemos tener la idea de que los líderes no deben de llorar, de que los líderes no deben de cansarse, de que los líderes lo pueden todo, que son una especie de robots que tienen nervios de acero, discúlpeme, que no tienen miedo a absolutamente nada, que son hombres incansables. Pero en aquella guerra con Amalek, ¿recuerda usted? Éxodo 17:12, donde el pueblo pelea, ¿no?, contra Amalek. Dice ahí que las manos de Moisés se le cansaban, ¿recuerda? Pero dice el pasaje que tomaron una piedra, Aarón y Hur, y la pusieron debajo de él. Y dice el texto que Moisés se sienta sobre ella. Pero estaba tan cansado que dice el texto en Éxodo 17:12 que Aarón y, Hur, tuvieron que sostener sus manos. ¿Por qué razón? Porque si no la guerra se iba a perder. Entonces, tuvieron manos firmes. Moisés estuvo con las manos firmes hasta que se puso el sol, ¿no? Entonces, recordemos esto. Cuando Moisés tenía las manos arriba, la guerra iba viento en popa, iban ganando. Cuando Moisés se empezaba a cansar y bajaba las manos, la guerra iba mal. ¿De quién iba a ser la culpa si perdían? Nosotros diríamos de Moisés. Bueno, pues que no comió antes. Bueno, que no le avisaron que el ser líder pues, es difícil. ¿Y por qué entonces, si no puede con liderando el pueblo de Israel, por qué razón entonces viene aquí a decir que él es el líder? ¿Por qué no se retira a su casa? Que váyase y buscamos a alguien más. La culpa de perder la guerra en ese tiempo hubiese sido del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque también el pueblo era responsable de sostener las manos de su líder. Entonces, si una unión femenil está perdiendo la batalla, ¿de quién es la culpa? En este caso es de la unión femenil. ¿Por qué razón? Porque en lugar de sostener las manos de las hermanas que se les ha puesto en una posición de autoridad, pues en lugar de orar por ellas, muchas veces se les critica, muchas veces se dice que pues, son incompetentes, que otras personas lo harían mejor, etc., etc. Si en una iglesia local se está perdiendo la victoria, o la guerra, vamos a decirlo así, la culpa es de la iglesia que no está orando por el liderazgo que Dios ha puesto sobre ellos. Por eso es que el autor aquí dice, oren por nosotros. Dice, oren por nosotros, lo necesitamos. ¿Correcto? Y dice ahí que imitemos su fe. Entonces, acabamos de pasar Hebreos 11, ¿no?, que nos habla sobre aquellos personajes que tuvieron esta fe perseverante en el Señor hasta el último de sus días.
bueno, básicamente los líderes de esta congregación tuvieron una fe perseverante hasta el último día. Y por eso dice el autor, imiten su fe, imiten la fe de estos hombres valientes, imiten la fe de estos líderes que hasta el final perseveraron. Ustedes también tienen que hacer esto, ¿correcto? Entonces, básicamente, primera cosa que tiene que hacer una unión femenil, un miembro de iglesia con el liderazgo que Dios soberanamente colocó en la iglesia es uh, reconocerlos, es el segundo lugar, recordarlos, es la palabra que está buscando en el versículo 7. Acordaros, nada más que ahora le ponemos una R, recordarlos. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que vamos a ver es reconocerlos. ¿Cómo así? Vea el versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Reconocerlos, es decir, reconocer la autoridad que se les ha dado en un sentido. Por eso es que usa el verbo obedecer. Vivimos en una sociedad caracterizada porque no se respeta a la autoridad. En la calle no se obedecen a las autoridades civiles. En la escuela, los niños y los padres de familia el día de hoy no obedecen, no se sujetan a los maestros en este aspecto, ¿no? En la casa, los hijos no se sujetan a sus papás. En la sociedad, la palabra autoridad no significa nada. Y esto se infiltra a la iglesia. Y esto tiene que ver también con la iglesia local, con las uniones femeniles. Es decir, no hay autoridad. Bueno, ¿y quién es la presidenta ahora? No, pues escogieron a la hermanita fulana. No, ¿pero por qué? No. Y luego esa hermana. En la iglesia, ¿y quién puso de líder? No, pues la iglesia escogió como diácono el hermano fulano. No, ¿pero por qué? No hay autoridad. Es decir, no se reconoce esto, pero queremos recordar esto, amadas hermanas. El Señor Jesucristo es el líder por excelencia. Amén. Y el Señor Jesucristo ha decidido liderar a su pueblo a través de líderes humanos que ha dotado con dones espirituales, con habilidades, etc., y con un llamamiento para hacer esto, ¿correcto? Entonces, nosotros, al no sujetarnos a las autoridades que el Señor Jesucristo ha colocado, entonces nosotros estamos desobedeciendo y deshonrando la autoridad suprema que es el Señor Jesucristo. Por eso es que el autor de los Hebreos dice, a ver, ustedes consideran que Jesucristo entonces es superior a todo, superior a Moisés, a los ángeles, al sacerdocio, es el líder por excelencia, lo mejor de lo mejor. Entonces recuerden eso, ese Jesús que es superior a todo ha colocado líderes aquí en la congregación. Imiten su fe, reconózcanlos, obedezcan a sus pastores. De nuevo, la palabra aquí, pastores, no es ni presbíteros, anciano, no es ni episcopos, no es obispo, y no es poimen, no es pastor. Es otra palabrita que habla de guía, de ser un guía espiritual. Entonces, dice, obedezcan a sus guías, ¿correcto? Y de nuevo, tenemos que recordar esto. Si estamos hablando de un líder que nos está guiando, o un equipo de liderazgo, de acuerdo con la palabra de Dios, aquí hay que obedecer. Porque ¿a quién estamos obedeciendo al final de cuentas? Al líder superior. Es claro que si hay un dictador o hay una persona que está haciendo su voluntad, no tomando en cuenta la palabra de Cristo, bueno, ahí la palabra no nos dice que debemos sujetarnos a Él. Más bien es, sujétense al Señor Jesucristo. Y si hay un líder que está sujetándose al Señor Jesucristo y que está enseñando y guiando de acuerdo a la autoridad suprema, entonces ustedes sujétense a Él, porque realmente a quien se están sujetando es al Señor Jesucristo. La palabra sujetaos aquí, hipeiko, en griego, dice que reconozcamos la autoridad. Es decir, Dios ha colocado líderes en nuestra iglesia local y nosotros tenemos que sujetarnos. No habla de una actitud servil, no dice, bueno, permitan que sus líderes anulen su personalidad. Si el líder le dice que usted se tiene que casar con fulano o mengana, hágalo. No, está diciendo, tengan una actitud dócil ante la enseñanza bíblica que ellos les están dando. Dice, tengan una buena disposición de recibir la guía de sus líderes, de sus pastores. De nuevo, recordando que la palabra pastor aquí implica guía, lo cual nos indica que, bueno, que los que no somos guías tenemos la responsabilidad de seguir al que nos está señalando el camino, ¿correcto? Un guía solo puede guiar al que tiene el deseo de ser guiado.
Entonces, vengan, es por acá. No, no, pero yo no quiero. Correcto, mire, le va a convenir, mire, acá hay un lugar mejor, vengan para acá. No, no, pero yo no quiero, yo no lo reconozco como guía. Bueno, el guía no puede hacer más. Correcto, mire, se queda aquí, va a ser difícil, pero le animo a que venga por acá. Si no, cualquier cosa, grítenos, haga algunas señales de humo para regresar por usted. Muchas veces nosotros no somos guiados porque no tenemos una disposición para ser guiados, ¿correcto? Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué debemos sujetarnos a los líderes espirituales que el Señor Jesucristo colocó en su iglesia? Dice ahí el versículo, dice, porque ellos velan por vuestras almas. Por eso es que Casiodoro de Reina traduce la palabra como pastores, porque está hablando de la labor pastoral que hacen los líderes, ¿correcto? Y dice que ellos deben de dar cuenta. Si se fija lo que está diciendo ahí, ellos deben de dar cuenta. La palabra aquí velar, agrupneo, significa literalmente no dormir por estar alerta, es decir, no dormir, velar. ¿Por qué? Porque realmente está al cuidado 24/7 de las personas que está liderando, ¿no? Entonces la palabra almas, cuando dice ahí, porque velan por vuestras almas, realmente hace referencia a la vida espiritual, pero a toda la vida de un cristiano, ¿no? Por eso dice el versículo, como quienes han de dar cuentas. La palabra cuentas viene de la palabra griega logos, que en su campo semántico es muy amplio, pero aquí hay una excepción. Es una palabra que habla de un registro narrativo. Por ejemplo, es primero de junio, es primero de julio, de agosto. Entonces usted dice, recibí mi pago mensual. Son 5,000 pesos lo que recibí. Pero el primero de junio a las 8 de la noche gasté 100 pesos para ir a comprar una cartera de huevos. El 2 de junio fui a la tienda a comprar 1 litro de agua. El 3 de junio fui y gasté 344 en el recibo del gas. Es decir, es una cuenta, es un registro de todos los ingresos y egresos que ha tenido para un término administrativo para llevar bien las cuentas. Mira, al final de cuentas, recibí 5,000 pesos y egresamos 4,900. No estamos tan bien, pero vamos bien. No estamos sacando más de lo que recibimos, ¿no? De lo que ingresa. Y básicamente dice que estos líderes espirituales velan por las almas de los miembros de la iglesia como quienes tienen que dar cuenta. Señor, mire, aquí está la vida de fulano, la vida de mengano, la vida de perengano. Entonces, qué interesante que muchos líderes espirituales pierden el sueño por la vida de muchos miembros de la congregación local, porque algún día van a dar cuentas ante el príncipe de los pastores, quien es el Señor Jesucristo. No debe sorprendernos de nuevo que en algunos países, por ejemplo, el pastorado encabeza la lista de trabajos de alto riesgo emocional y que las compañías de seguro de vida muchas veces no aceptan cuando dicen, oiga, pues quiero contratar un seguro de vida. Pero ¿y a qué se dedica usted? Soy ministro religioso. Estábamos hablando en Europa, ¿eh? Correcto, ¿y qué hace? Soy pastor en una iglesia. Híjole, sabe que nuestra empresa no acepta sus trabajos. ¿Por qué cree usted, hermano? Porque muchos pastores a la edad de 40, 45 años les da un infarto, un derrame cerebral, diabetes, su salud se deteriora de manera muy rápida por toda la carga espiritual que muchos de ellos desarrollan. Y muchas empresas, muchas agencias que venden seguros de vida dicen, no, usted es pastor, o sabe que le voy a cobrar mucho, sabiendo que ese pastor a los 5 o 10 años se va a enfermar y bueno, ellos tienen que cubrir el gasto, por eso están contratando este servicio, ¿no? Entonces, qué interesante esta parte, ¿no? Y dice el texto ahí, estamos en el versículo 17, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Nuestra obligación entonces, como un miembro de iglesia, para con nuestro liderazgo espiritual, hermanos, es que ellos puedan desarrollar su ministerio con alegría. Pregunta, ¿qué puede hacer usted para que el liderazgo espiritual que Dios colocó en su iglesia local, en su unión femenil, desarrollen ese ministerio con alegría? ¿Qué puede hacer usted? O viceversa, ¿qué puede hacer usted para que él esté quejándose siempre? Para que el liderazgo esté quejándose, esté diciendo como Moisés, tú me diste esta carga, ¿no? En un sentido, Señor, es tu pueblo. Señor, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, recordemos esto. El apóstol Juan
como pastor en la iglesia de Éfeso, escribió lo que le daba mayor gusto como líder espiritual en esa congregación. Él dice en la tercera carta, en el versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Pablo también dijo lo que le daba gozo a su corazón como líder espiritual, como pastor, en un sentido, en Filipenses 2.1. Y les dijo así, ¿verdad? Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Habla de unidad. Que fuera una iglesia unida, sin divisiones, ¿no? Y de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que mostramos este tipo de amor, de aprecio ante el liderazgo de nuestra iglesia local, ante el liderazgo de nuestra unión femenina? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, aquí dice que van a hacerlo quejándose. Esta es una palabra muy fuerte en la gramática original. Tiene el siguiente sentido, la siguiente idea. Un suspiro. Imagínense, un gemido. Ni siquiera puede realizar una oración correcta en español con su sujeto, su verbo y su complemento directo o indirecto, el predicado, ¿no? No hay manera de articular bien una oración. Es, ¿cómo está, hermano? Y el líder hace, bien. No puede decir más, ¿correcto? Entonces, el deber de un miembro de una iglesia, le dice el autor, es que usted pueda obedecer, someterse. ¿Para qué? Para que el liderazgo pueda ejercer con alegría su ministerio, su labor. Satanás sabe la importancia que tiene el liderazgo en la iglesia local. Satanás sabe la importancia que tiene un buen liderazgo en la unión femenil. Por eso es que su labor primordial es anular, levantar murallas, levantar chismes, calumnias, para que el liderazgo, para que cada uno de ellos, de ellas, no puedan tener un ministerio fructífero, ¿no es así? Entonces, nosotros no estamos aquí para hacer la labor de Satanás, que es estorbar. Nosotros estamos aquí para hacer la labor de Dios, y aquí estamos viendo que Jesucristo es el príncipe de los pastores y es el líder por excelencia. Ha decidido guiar a su pueblo a través de personas imperfectas, que las ha colocado en liderazgo en cada iglesia local, y así es que el Señor ha decidido actuar. Por eso dice el autor, procuren a que ellos lo hagan con alegría. Tener un pastor, un diácono, tener maestros de escuela dominical, tener a las presidentas de las uniones femeniles con almas cargadas, dice aquí, a ustedes no les es provechoso. Los perdedores, al final de cuentas, son ustedes. Por eso dice, porque esto no es provechoso, ¿correcto? Entonces, tener a líderes con raíces de amargura en su corazón, suspirando, quienes van a terminar perdiendo, son los miembros de la iglesia, es la unión femenina. Por eso es que Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice el versículo final: tened paz entre vosotros, tened eirene, paz. Y esta palabra, eirene, no está abarcando todo lo que Pablo tenía en mente, porque Pablo, de nuevo, pues hablaba arameo, hebreo y griego, pero él tenía en mente el shalom de Dios, hablando de paz. Y dice, tengan shalom entre ustedes, que es una palabra más amplia que eirene, ¿no? Está hablando que entre los líderes, que entre la presidenta de la femenil, la presidenta de estudio bíblico, las hermanas, tengan paz. Ustedes creen que Jesús es superior a todo, correcto, entonces no basta con decir amén. Necesitan tener paz, shalom, entre ustedes. Entonces, ¿cuál es el deber de un miembro de una iglesia para con el pastor, el líder que Dios le ha dado? Bueno, reconocimiento. Reconocimiento de que Él fue puesto por Cristo para mi dirección y mi exhortación. Reconocimiento de que el liderazgo tiene una función que cumplir delante de Dios y nosotros tenemos que apoyarles. Reconocimiento de guiarnos, de presidirnos en el Señor y amonestarnos. Reconocimiento de que se expresa, más bien en la aceptación de su ministerio, en la sumisión a la palabra que se está enseñando y predicando, ¿verdad? La pregunta es esta: ¿cuál es nuestra disposición de corazón en cuanto a los líderes de la iglesia local y en cuanto al liderazgo de las hermanas en la femenil local, ¿no? ¿Estamos cumpliendo nuestro deber para con ellos?
Por esta razón, el autor les dice que necesitan, bueno, primero les dice, yo espero que Dios, el Señor, les haga apto para toda buena obra, que ustedes hagan su voluntad. Entonces, ¿qué hay que hacer con el liderazgo? Ya vimos en primer lugar recordarlos, en segundo lugar reconocerlos y por último, de manera muy breve y sencilla, es respetarlos. Ya vimos recordarlos, reconocerlos y ahora respetarlos. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? En un sentido está ahí en el versículo 24, dice el autor, saludad a todos vuestros pastores, a todos vuestros guías espirituales. Tenemos otro verbo imperativo, saludar. ¿A quiénes? A su liderazgo. En esta congregación quizá había miembros que tenían resentimiento hacia ellos. Puede ser. Y que ni siquiera se dignaban a saludar al líder, ¿no? Y salían por otra puerta y se iban por otros lados y no estaban dispuestos a saludarles, ¿no? El autor ya había escrito algo semejante en el capítulo 12, versículo 15, y dice así, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, está hablando que no permitamos que al reconocer a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no permitamos que nosotros seamos portadores de veneno y de amargura y que vayamos por todos los hermanos de la iglesia y les pasemos esto. ¿Por qué? Porque aparte de pecar contra nuestro gran Dios y Salvador, estaremos compartiendo el veneno a toda la iglesia, ¿no? Entonces, el respeto implica tener en consideración al liderazgo y a otras personas. ¿Por qué manda esto? Bueno, de nuevo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el líder por excelencia, que es Jesucristo, ha decidido en su soberana voluntad guiar a su pueblo, guiar a las uniones femeniles a través de personas que están presidiendo y que están liderando a su pueblo hacia donde Dios quiere llevar. Por esa razón el apóstol termina diciendo eso, ¿no? Bueno, cuando digo apóstol, no me refiero al apóstol Pablo, me refiero en un sentido genérico. La palabra apóstol implica enviado, entonces él es un enviado de parte de Dios, ¿no? Pero el autor de esta carta, de este sermón, está diciendo en el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y termina el autor, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que, aunque hay otros temas en el capítulo 13 que están, pues que no los pudimos ver el día de hoy y que están presentes, queríamos terminar entonces con este capítulo recordando eso. El Señor Jesucristo quiere hacernos aptos para toda buena obra. El Rey de Reyes, aquel que es superior a todo lo que hemos leído en el Antiguo Testamento y que nosotros hemos confiado en Él por la gracia del Señor, quiere y está llamando a su pueblo, está llamando a las uniones femeniles a que respeten, a que reconozcan, a que recuerden a los líderes espirituales que Él mismo ha puesto en cada una de sus iglesias locales. Amadas hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, como dice el autor, sea con cada una de ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus ministerios, que siga utilizándoles para su gloria y que siga utilizándoles para el alcance de otras personas para el Señor Jesucristo y para la edificación de la misma iglesia. Reciban un fraternal saludo de nuevo y agradezco al Señor por esta oportunidad y agradezco a cada una de ustedes por esta atención brindada. De nuevo, el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.